2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia, cuando estos son los hechos. Mañana se lleva a cabo la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato. Al encuentro están invitados varios expertos con distintas opiniones frente al tema. El cara a cara que más expectativa despierta es el que sostendrán el expresidente Juan Manuel Santos y el mandatario Iván Duque, quien pese a las críticas de su política antidrogas ha dicho que está en consideración la posibilidad de reactivar la fumigación aérea con glifosato, incluyendo los protocolos que dicta la Corte Constitucional necesarios para regresar a la fumigación con el herbicida en mención. La Corte Constitucional ha dicho que la fumigación con glifosato se puede dar si se cumplen unos protocolos y estableció 7 elementos. En la política integral que estamos desarrollando, queremos que esos protocolos se vean reflejados de tal manera que cualquier acción que nosotros vayamos a emprender esté soportada en el fehaciente cumplimiento de los lineamientos de la Corte Constitucional. Y con eso en Colombia sigue existiendo un gran debate. ¿El uso del glifosato debe ser prohibido en Colombia? Ante el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, el gobierno colombiano debería utilizar este herbicida para reducir el índice elevado de coca. ¿Cuáles son esas estrategias del gobierno para erradicar los cultivos ilícitos y generar el mínimo riesgo para la salud de la población? Es todo lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la noticia. Les doy la bienvenida. Mil gracias. Comenzamos. El contexto. La Corte Constitucional ya tiene lista la agenda que va a guiar esa audiencia pública de mañana sobre el uso del glifosato en Colombia. Y varios expertos en la materia participarán en este encuentro que busca hacer seguimiento a una sentencia del alto tribunal en la que se señaló que no se puede hacer uso del químico si existen dudas sobre su afectación a la salud y al ambiente. El expresidente Juan Manuel Santos y varios integrantes de su gobierno van a asistir a esta audiencia, al igual que el jefe de Estado colombiano junto con su gabinete ministerial. A las 8 de la mañana iniciará en la sede del Alto Tribunal la audiencia de seguimiento a la sentencia T-236 de 2017, en la que la Corte Constitucional evidenció la afectación a la salud de los habitantes del municipio de Novita, en el departamento del Chocó, por el uso del glifosato. Como consecuencia, la Corte en esa oportunidad ordenó suspender el uso del herbicida hasta tanto el Estado compruebe con hechos reales que no se causa daño a la salud y al medio ambiente. No reanudar la aspersión aérea con glifosato hasta que se lleve a cabo un proceso decisorio en el que un órgano independiente evalúe el riesgo que representa esta sustancia química con base en un trámite participativo y técnicamente fundado en investigaciones científicas de rigor, calidad e imparcialidad que demuestre ausencia de daño a la salud y el medio ambiente. En 2 oportunidades anteriores, el Alto Tribunal ha evaluado el uso del glifosato y la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos en el país. De acuerdo con las conclusiones de las sentencias, la Corte ha evidenciado posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente con el uso del químico. Durante la audiencia pública que se llevará a cabo este jueves, el gabinete ministerial y el presidente Iván Duque deberán presentar los informes y los documentos relacionados con los avances y obstáculos en el desarrollo de las órdenes dadas por el Alto Tribunal y sobre el estado de las aspersiones con glifosato. Aunque la política antidrogas del gobierno Duque ha sido criticada por este tema, en septiembre pasado el mandatario colombiano había asegurado que su gobierno se mantendría apegado a los protocolos que exigiera la Corte Constitucional sobre este tema. En la política integral que estamos desarrollando, queremos que esos protocolos se vean reflejados de tal manera que cualquier acción que nosotros vayamos a emprender esté soportada en el fehaciente cumplimiento de los lineamientos de la Corte Constitucional. Al encuentro también asistirán el expresidente Juan Manuel Santos y varios exministros de su gobierno que han criticado la política de la administración actual. La audiencia se dividirá en 4 ejes temáticos. El primero tratará los riesgos de la utilización del glifosato en la salud, el segundo las afectaciones del glifosato en el ambiente, el tercero será sobre seguridad y defensa y en el cuarto eje se hablará del cumplimiento de las obligaciones del Estado sobre esta materia. Por eso hoy invitamos a responder a nuestros televidentes la siguiente pregunta. ¿Cree usted que en Colombia se debería prohibir definitivamente el uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos? El hashtag de hoy es Zoom glifosato, en @NTN24Zoom está la pregunta y pueden participar y ayudarnos aquí al debate.
Entramos en materia, tenemos casa llena el día de hoy en nuestro set. Eduardo Díaz Uribe, exdirector del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, exministro de Salud, nos acompaña. Eduardo, un gusto tenerlo, bienvenido. Mil gracias por la invitación, Andrea. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, experto en seguridad, también está con nosotros. Jairo, bienvenido. Andrea, buenas tardes. Senador del Centro Democrático, Carlos Meisel. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Me gustaría empezar con la pregunta de cajón, que es como el debate que se sostiene el día de hoy frente a esta audiencia mañana en la Corte Constitucional. Eduardo, ¿en Colombia se debe prohibir definitivamente el uso del glifosato? De hecho, en este momento está prohibido para la aspersión aérea por el riesgo que representa para la salud de los habitantes. Pero además de esa prohibición, es de señalar que el problema del uso del glifosato históricamente ha mostrado que cuando más se fumigó, más crecieron los cultivos, y cuando menos se fumigó, cuando más se fumigó, más crecieron, y cuando menos se fumigó, decrecieron los cultivos. Es decir, no existe una demostración fáctica que muestre que el uso del glifosato o es la causa del crecimiento de los cultivos o que su uso induce a la reducción de los cultivos. A eso agregar el tema de que aquí se ha producido un acuerdo de paz, de que los programas de sustitución han ingresado a estos territorios donde se libraba esta dificultad, y este proceso es un proceso que está en marcha en medio de un problema muy preocupante, que es el crecimiento de los cultivos. En eso creo que todos estamos de acuerdo que hay un problema que hay que superar, y en consecuencia la decisión que tome mañana va a marcar la hoja de ruta de cómo enfrentar esto. Hay algunos como yo que somos partidarios no solamente de que no se use el glifosato, sino que hay una estrategia de cooperación con los campesinos que ha mostrado ser exitosa. Para terminar, el uso del glifosato ha generado históricamente resiembras a los 6 meses del 35%, al año por encima del 50%. Y Naciones Unidas acaba de publicar un dato muy importante. En los programas de sustitución de cultivos, la resiembra es del 0.6% después de un año, es decir, menos del 1%. Esas son las evidencias que se tienen que contrastar mañana para definir cuál es la estrategia a seguir por el país. Jairo, ¿se debe prohibir definitivamente este debate? ¿Ni siquiera debería darse? Andrea, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Eduardo. Sin duda se debe suspender desde todo punto de vista la utilización del glifosato. En primer lugar, yo apuntaría a ello. Creo que hasta que no se venza el principio de precaución en términos de derechos humanos, en el sentido que quede absolutamente demostrado que el glifosato no tiene un daño en los seres humanos, creo que este tema ni siquiera se debería debatir, porque en la audiencia de mañana lo que se busca por parte del gobierno de Iván Duque es traer nuevamente el uso del glifosato como una política pública, y creo que en ese punto es volver al pasado, es volver a la seguridad democrática, es volver a una situación que en el pasado no logramos nosotros manejar de la mejor manera, no logramos nosotros avanzar no solamente en la reducción de las hectáreas relacionadas con los cultivos ilícitos, sino particularmente no atendimos el drama que miles de seres humanos, especialmente colombianos y en muchos casos ecuatorianos, padecen por cuenta de la utilización de este herbicida. Yo creo que simple y llanamente hasta que no esté claro con evidencias científicas contundentes que no hay daño al ser humano, no podemos entrar a utilizarlo. Senador. Bueno, yo claramente no puedo estar de acuerdo con las posturas de mis compañeros de panel, a los cuales saludo muy cordialmente. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Por una sencilla razón, y bien lo decía el doctor. No está demostrado que esto esté afectando la salud o el medio ambiente, y la Corte casualmente para eso cita y abre la posibilidad mediante la sentencia 236 del 2017 al Consejo Nacional de Estupefacientes que dictamine este tipo de medidas. Pero más allá de eso, lo que sí está demostrado es el daño que le hace al país de una forma transversal e integral el problema del narcotráfico. Eso sí está demostrado, nos lo ha demostrado por años nuestra historia. Ahora hablaban de una preocupación de unas estadísticas de la ONU. En la última resolución de la ONU, de la Comisión de Lucha contra las Drogas, da unas cifras espeluznantes y unas preocupaciones espeluznantes. En el año 2013 teníamos 48 hectáreas de coca sembradas en el territorio nacional. Hoy tenemos 210.000. Y venimos de un gobierno que no implementó claramente estas políticas que nosotros, o que el gobierno Duque estábamos tratando de
o que está tratando de exponer mañana en la Corte Constitucional. Pero mire, déjeme terminar con esto. Y es un daño que se le hace, mire, en los municipios donde hay presencia de cultivos ilícitos, la pobreza multinacional supera el 54%, 15% por encima de la media de los otros municipios de Colombia. Yo creo que esto es un flagelo que no le causa bien al país y que tenemos que usar las herramientas necesarias y contundentes para lograr bajar los cultivos ilícitos que históricamente tanto nos han afectado. Le doy la palabra a Eduardo y abro el debate porque me suena a que estamos de todas maneras con dos temas, con dos vías. Una es la salud, el tema de la salud, el tema de pensar en el ser humano, en las personas, en los que viven en ese lugar. Y el otro, sin duda, es el tema de la seguridad y el tema de los cultivos ilícitos. Porque las cifras de la ONU, la última, si me ayuda producción, la tenemos ahí, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ese organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidrogas, mostró su preocupación por el aumento hasta cifras récord del cultivo de hoja coca y la producción de cocaína en Colombia. Ahí las tenemos. Según el informe anual de este organismo independiente, el cultivo de coca sube constantemente desde el 2013 de las 48.000 hectáreas registradas en ese año hasta las 171.000 en 217. Y esta organización precisó que el 64% del incremento de la superficie se concentró en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca. Mi pregunta, Eduardo, frente a eso es: hay quienes dicen, informes de Estados Unidos, de la ONU y pues de este gobierno, que estamos nadando en coca. La coca ha crecido, eso nadie lo puede discutir. ¿Tiene correlación, Eduardo? ¿Se deja de aspersar no tiene glifosato? Correlación. Escúchame. No, primero, es un hecho que la coca ha crecido, los cultivos. Nadie discute eso. Y eso es supremamente preocupante. Es decir, nadie está diciendo que eso está bien. Ok. En segundo lugar, la cifra que saca la JIFE ayer es la cifra que sacó el año pasado Naciones Unidas, 171.000 hectáreas, que es una medición que se hizo en diciembre de 2016 y esperemos que no siga creciendo, todos aspiramos a llevarla. La pregunta es, ¿cómo superar eso? Entonces, en nuestro criterio, la manera es haciendo la oportunidad, utilizando la oportunidad que ofrece el acuerdo de paz, que es entrar a cooperar con los campesinos. Porque mire usted, Colombia ha fumigado 1.800.000 hectáreas de coca. Para erradicar una hectárea de coca, si hablamos en términos económicos, eso puede estar costando más de $72.000. Multiplique eso por 3. Estamos hablando de que es necesario pasar, según el profesor Mejía, 30 veces por encima y cada paso vale $7.000. Entonces, estamos hablando de algo de gran tamaño en términos de costos. En segundo lugar, son los costos económicos, los costos humanos y ambientales de ello. Está ya demostrado, y fuera de eso, se resiembra. En la medida en que se hace la fumigación, los cultivos han venido caminando, se han metido en los parques naturales, se han metido en los sitios donde están las aguas. Y el senador dice que los sitios donde digo que hay pobreza, es cierto, hay pobreza, pero no por la coca, es por lo que hay pobreza que llega a la coca. Los traficantes utilizan la pobreza y la marginalidad de las comunidades para desarrollar su actividad criminal. En consecuencia, lo que hay que hacer es entrar con el Estado a apoyar esas comunidades, a sustituir con resultados con los que se han mostrado. Mire, la sola sustitución voluntaria, senador. Es que eso iba. ¿Cómo funciona según el esa informe erradicación voluntaria? último de Naciones Unidas, recientemente, de un DOC en Colombia, que es la que monitorea el proceso de sustitución, en Colombia los campesinos han sustituido 35.000 hectáreas. Esa cifra es inmensa, con una resiembra del 0.6%, es decir, menos del 1% en aquellos cultivos que fueron erradicados voluntariamente por las propias comunidades en acuerdos con el Estado. Entonces, volver al glifosato puede ser muy eficaz, muy eficiente en términos políticos, pero es absolutamente ineficaz e ineficiente en términos reales. Es nada más y nada menos que bombardear a las comunidades. Me interesa ese punto, ya le doy la palabra al senador Jairo. En términos políticos, ¿ha terminado siendo en Colombia el tema del glifosato un tema político al final? Es un tema político porque no solamente porque hay una apuesta por parte de sectores y partidos políticos sobre la importancia de utilizarlo, sino también porque diversos sectores sociales
se han convertido en activistas para evitar que esta situación se presente. El glifosato en estos momentos hace parte de la discusión pública y está en la agenda también por el interés que tiene la administración Duque de traerlo, Pero respetando ¿no la tiene Corte. administración Duque el mejor argumento que son los números, Jairo? No, yo creo que no. Mientras que el tema se siga manejando como un asunto de salud pública, hay que tener en cuenta que es prioridad garantizar que no se va a presentar una afectación. Ahora bien, hay afectaciones que han sido discutidas y el senador yo creo que en eso tiene la razón sobre el daño que hace a los seres humanos. Hay que tener en cuenta que el daño no solamente está relacionado con el cáncer, que ha sido quizás el caballito de batalla que han utilizado algunos, también hay otros daños a la salud y desde ese punto de vista yo creo que no es el mejor método. En mi opinión, para fortalecer la opinión de Eduardo, yo creo que se tiene que cumplir el acuerdo de paz. Ya están listos más de los 170 planes de desarrollo con enfoque territorial, en donde las variables de intervención a la pobreza son muy importantes. Pero Andrea, ¿y por qué es político? Y cierro con esto. Porque además de la solicitud del presidente Duque, que es legítima, que no la compartamos es distinto, hay que tener en cuenta que también se lanzó una política de seguridad y la política de seguridad tiene unas modalidades de implementación que van en contra de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Por eso también es político, porque el glifosato busca cerrar cualquier otra oportunidad y concentrar solamente en el tema del uso del herbicida. Decía el senador sobre los temas de los efectos de salud. Mire, hay unos estudios bastante interesantes publicados en el Journal of Health Economics y en The Lancet, que habla de efectos negativos de exposición al glifosato utilizados pues, en campañas de erradicación aérea de cultivos, no solo en cáncer, como decía Jairo, sino abortos no intencionales, abortos espontáneos, enfermedades respiratorias y de la piel. Eso por un lado, el de salud. Y otro, pues que también me preocupa y me queda en la cabeza, y que ustedes son los expertos, por ejemplo, el de eficacia, publicado en el World Bank Economic Review. Por cada hectárea esperada, los cultivos de coca se reducen entre 0.04 y 0.6 hectáreas. Es decir, hay que espejar cerca de 25 y 30 hectáreas para reducir una de cultivos de coca. ¿Qué tan eficiente es? Lo primero que yo les voy a pedir es que hay dos posturas, pues un poco similares y una que no está de acuerdo con las otras dos, así que yo les pido un poquito más de tiempo. Lo primero y es que... No se sienta perseguido. No, para nada. Si me sintiera perseguido, otra postura. No, mire, me pongo de su lado, senador, y hacemos dos. Mire, el único senador en la mesa es usted, usted tiene mayor capacidad de convocatoria. Me parece Adelante. bien. Y cuando cualquiera quiera sumarle algo, aquí puede hay hacerlo. varias cosas que hay que aclarar. Y yo lo voy a apoyar, senador. Jairo dice que nosotros, que hay sectores políticos que usamos el glifosato y que los sectores sociales son los que no apoyan el glifosato, como que no hubiese sectores políticos que están en contra de la fumigación. Esto es una batalla política de un lado y del otro. Sí, coincidimos que es tema político. Sí, claro. Primero, ¿es una bandera política el glifosato, el uso del glifosato? Pues hombre, todo lo que afecta la ciudadanía y que conlleva a decisiones políticas, pues claramente tiene un componente político. Aquí usted hacía referencia a una división que de pronto puede tornar el programa, que creo que no se debe hacer, y es una división entre la salud y la defensa nacional y la seguridad pública del país. Yo creo que estamos viviendo en una sola nación que tiene que afrontar y abordar todos sus temas de manera integral. Aquí no podemos estar hablando de salud pública ignorando la seguridad nacional, ignorando el medio ambiente, ignorando todos los componentes que nos conllevan a ser la nación que somos. Y viceversa, senador, no se puede tampoco solo pensar Total, en la cuestión de seguridad. Yo cuando hablo versus la salud integral, hablo de todas las vías. Creo que hay una coincidencia en una cosa, es que todos estamos de acuerdo en que el tema de los cultivos y los laboratorios y las redes criminales hay que combatirlo. Ahora, la pregunta es si para combatirlos violentamos la salud de las comunidades, si para combatirlo ponemos en riesgo la salud de las mismas. ¿Cómo lo hacemos? Senador. Doctor Eduardo, yo creo, y en eso comparto... Alberto era mi hermano gemelo, aquí tú conociste. 100% lo que usted deja ver entre líneas, y es que esto no se va a solucionar solamente fumigando con glifosato los cultivos ilícitos. La ONU en el año 50 y pico declaró como objetivo de milenio la lucha contra las drogas. Pero esta es una batalla que hemos perdido la humanidad. Esa batalla contra las drogas la están convirtiendo ustedes en una batalla contra la gente. Espérese un momentico, Convirtieron la guerra contra las drogas en una batalla contra la gente. Aquí nosotros estamos abordando esto con varias medidas, no solamente
Hay un plan el tema, integral. hay un plan integral. El decreto de decomiso de drogas en las calles, en los parques de Colombia, Es un unas decreto- campañas es un de decreto prevención, retrógrado, unas campañas es un- contra la es un juventud. decreto- Pero que es que no mire, jodan, vayan a mire, los hospitales. aquí les pasa Termine sus algo. argumentos, senador, Aquí les por pasa una cosa, y es que dentro de todos estos programas que se están implementando hoy, pertenecieron el año pasado, el semestre pasado, a un programa de gobierno que se les puso a este país. Y hoy nosotros tenemos un plan de desarrollo que dentro de las 20 metas que ilusionan, que de verdad despiertan esperanza en el futuro de Colombia, una de las 20 es la erradicación de 280.000 hectáreas de droga. Las 200.000 que tenemos hoy en día y las 80.000 que se resiembran, como bien lo decía el doctor Eduardo. Y eso fue lo que se les puso al país. Entonces el presidente Duque y el gobierno no puede salir hoy con otra cosa porque ese fue el programa de gobierno que se convirtió en un ese plan no es de el programa desarrollo gobierno que porque triunfó en no las se ha- elecciones. no se ha pasadas, convertido en un plan mi de querido señor. desarrollo, se está discutiendo en el Senado de la A ver, República. El programa de... Mire, todas estas clases de cosas, los decretos pero para el plan de decomiso, desarrollo primero todo hay que eso aprobarlo. yo sé que usted no estuvo en la campaña del doctor Duque, pero ni yo de- sí. ni de Y yo fundas. sí lo escuché de plaza pública, en plaza pública, hablando de estas cosas, y esto fue lo que Claro, aprobó el pueblo colombiano. entendemos que es como hay un gobierno, por supuesto, hay un presidente, ni más faltaba, nadie lo de, desconoce. de combate al narcotráfico, Sí. Jairo, la guía que tiene el presidente Iván Duque. Y por supuesto, pues, no solo él, su gobierno y por ende su partido. Entonces hay que sostenerse en eso y entiende uno en el tema político. En la coherencia política, que En es la lo que nos ha coherencia, usted lo dice caracterizado siempre. perfecto. Ahora, la pregunta es, Sacrificar un mundo para hacer un beso. salud, efectividad, unos pueden decir, bueno, sí el tema es salud, pero es que la efectividad es de cuánto. Bueno, leíamos unos números que Nada. tampoco son alentadores. Vamos a una pausa si les parece, Mire, me están presionando para la pausa. vuelve- Sí. ¿Vuelvo con quién? Sí, con nosotros dos. qué? Porque, Sí, porque el senador tiene mucho tiempo. Los tres pero es que invitados de pero hoy es que estoy están... solo aquí yo. Pausa, voy a una pausa. ¿Cree que Colombia se debería prohibir definitivamente el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos? El hashtag de hoy es #glifosato. Ya tenemos opiniones de Televidentes cuando Laura dice que se debe pensar primero en la salud de las personas y el impacto ambiental que el glifosato provoca. Esta no puede ser una opción para acabar con los cultivos ilícitos. Y José comenta que no se puede considerar una solución al glifosato si a la vez se está creando un problema de salud pública. Se debe buscar otras alternativas. Irma dice que la prioridad es poder acabar con los cultivos ilícitos en el país. No se puede descartar el uso del glifosato. Debatimos hoy si usted cree que en Colombia se debería prohibir definitivamente el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos. Y sin duda, pues lo decíamos, es un tema político, también de presiones de la comunidad internacional y no se diga del gobierno estadounidense que ha ejercido una presión, una visión a Colombia por el crecimiento de los cultivos ilícitos. El año pasado el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, recalcó que el país debería volver a la aspersión aérea para combatir esta problemática y además aseguró que el glifosato es un elemento seguro y eficaz. Glifosato es un elemento seguro y eficaz y se lo comprobó durante el tiempo que nosotros usábamos eso en coordinación con los amigos colombianos para tratar de tapar el crecimiento de coca en el país. Nosotros creemos que vale la pena incorporar eso de nuevo como otra herramienta. Reacciones de un lado, reacciones del otro. Eduardo, lo cierto es que para entender por qué vuelve el debate o por qué estamos hablando de esta audiencia en la Corte Constitucional, es que la Corte en mayo del 2017, pues atendiendo un principio de precaución, fija un fallo de estrictas condiciones para reanudar la fumigación aérea. Es decir, como dijo Jairo bien, no se ha prohibido, sino que tiene unas estrictas condiciones. El reto del gobierno es lograr demostrar a la Corte que sí se pueden fumigar los cultivos ilícitos sin poner en riesgo la salud de las personas. ¿Lo tiene cuesta arriba el gobierno? Pues mira, yo creo lo siguiente, retomando las palabras del embajador. Primero, ni es un medio seguro. Muchos estudios han mostrado, el propio debate que se libró en los tribunales de Estados Unidos, donde condenaron a Monsanto por varios miles de millones de dólares por afectar la salud, no a través de aspersión aérea, sino en un jardín, un jardinero. La prohibición que existe es de aspersión aérea en Colombia, no de uso del glifosato para otros propósitos, siempre y cuando se cumplan otras condiciones para agricultura. Con todo ello, en la comunidad internacional, en Europa, hay todo un debate sobre si se debe o no seguir permitiendo el uso bajo condiciones controladas, que no es la fumigación aérea de glifosato. O sea, no es seguro.
Y no es eficaz, tú misma lo dijiste, si para erradicar una hectárea es necesario pasar 30 veces a esos costos, pues no es eficaz. Es eficaz políticamente cuando uno ve esas imágenes desde la casa en Bogotá, que algo se está haciendo, pero nadie toma en cuenta que debajo de esa avioneta hay gente, hay niños, hay familias, hay comunidades que, entre otras, han sido víctimas del narcotráfico y que están buscando, de la mano de los acuerdos, del consenso, de la posibilidad de la paz, salir de esa gravísima situación. Y ahí están los resultados a la vista. Es decir, nadie puede negar que en 14 meses del programa de sustitución de cultivos ilícitos se lograron erradicar voluntariamente cerca de 35.000 hectáreas, muchas de ellas entre las comunidades y la fuerza pública, cerca de 5.000 o 6.000 de ellas, con resultados de resiembra del 0.6 por debajo del 1%. Esos son hechos que nadie puede controvertir. Ahora, que es una tarea difícil, sí. Aquí hay una economía enquistada de narcotráfico, pero aquí, en vez de andar persiguiendo a los campesinos, a esos que están erradicando ahí, por ejemplo, deberíamos ir a perseguir a los narcotraficantes, destruir los cristalizaderos. Eso sí es eficaz, destruir los cristalizaderos. Hay un trabajo del Ministerio de Justicia que indica que cada cristalizadero puede estar costando entre 5 y 10 millones de dólares. ¿Por qué no les caemos a los cristalizaderos, que es donde se produce el clorhidrato de cocaína? Laboratorios. ¿Y por qué no seguimos midiendo en términos de hectáreas de coca? Claro, hay que mirar el tema de los cultivos, pero el tema, la prueba fehaciente es que, mira, aquí los cultivos crecieron producto de múltiples circunstancias recientemente. El dólar, cayó el dólar, eso tiene un efecto importante por cuanto por el mismo dólar se recibe más plata en Colombia, cayó el precio del oro y hubo una movilización de recursos de la minería ilegal hacia los cultivos ilícitos. Cuando nosotros estábamos en el proceso de sustitución, senador, óigame bien, las bandas criminales, coincidencialmente las bandas criminales nos rodeaban, ¿sí? Y nadie puede negar que eventualmente algunas personas tuvieron una especie de incentivo ahí, pero lo cierto es que las comunidades están movilizadas por la paz. 130.000 familias han levantado la mano para decir, queremos avanzar. Ecuador, ¿por qué no tiene cultivos, senador? Respóndame. Yo no soy ecuatoriano. Pero yo sí lo voy a responder, ¿por qué? Porque soy científico y coestudio. Porque en el Ecuador el tema de la tierra se resolvió. La reforma agraria se hizo en el Ecuador y los campesinos son dueños de la tierra. Y el día que uno siembre coca pierde la tierra. Aquí el 99% de los campesinos del país y el 100% de las zonas de cultivos no tienen título de propiedad de la tierra. Jairo, dice la ministra Borrero, ya voy con el senador, que lo que uno tiene que hacer es mitigar ese daño, porque hay sin duda una preocupación, ya lo decíamos, el informe que leíamos, pero por ejemplo hay otros estudios científicos que concluyen que el glifosato no es perjudicial. Está el caso de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la ECHA. Entonces, claro, el gobierno y la ministra Borrero, entre eso la ministra de Justicia dice, pues tenemos también dos opciones, hay dos miradas. Lo importante aquí es mitigar ese daño. ¿Es posible mitigar ese daño? ¿Es posible? Bueno, hagamos a la aspersión y, como dice la Corte, con los cuidados más posibles, con los cuidados posibles para que esto no dañe en realidad ni la tierra, ni la gente, ni los niños. ¿Hay esa opción? No, Andrea, no hay esa opción. Y la opción es muy utópica clara. totalmente. No, es muy claro. El principio de precaución no es un elemento que se inventó alguien en cierto estado de locura. El principio de protección hace parte del núcleo esencial de los derechos humanos. Lo que se busca es evitar que en cualquier acción y de manera particular en la toma de decisiones de política pública, el gobierno nacional o los gobiernos territoriales tengan en cuenta cierto tipo de límites que no pueden sobrepasar. En cierta medida, el impacto que ha tenido las sentencias de la Corte Constitucional giran en torno de eso. Se tiene que garantizar que ese principio de precaución no se vaya a afectar, porque si se afecta, inmediatamente el daño está en los seres humanos. Y yo creo que con lo que tenemos de jurisprudencia de la Corte Constitucional, con lo que tenemos de los estudios científicos, está muy claro que el tema, por lo menos en esta discusión relacionada con los cultivos ilícitos, tiene que tener un enfoque de salud pública. Otro cantar, como muy bien lo dice el senador, sin lugar a dudas, está relacionado con el tema del crimen organizado o el tema de la seguridad pública. Y yo creo que en esos temas sí se puede adelantar un proceso muy fuerte de intervención, llámelo interdicción aérea, actividades de investigación criminal, inteligencia, ubicación de los sitios en donde se tiene que actuar, quizás mayor vigilancia en el espacio público. Para nada el tema del decomiso de la dosis mínima, que yo creo que ahí se rompe por completo el cristal. Pero desde el punto de vista del uso del glifosato, hasta que el gobierno lo logre demostrar con precisión de detalle
calles que no hay daño humano, no lo puede hacer porque violaría entonces las convenciones internacionales y tendría un efecto devastador para la administración Duque. Senador. Primero, a mí sí me gustaría saber dónde están las 35.000 hectáreas que han erradicado manualmente. Espérese un segundo. ¿Me puedes traer el maletín, Porque por favor, para no es lo mostrarte que un la mapa? ONU muestra preocupación. Señorita. Segundo, mire, este país se ha dedicado a evidenciar que el narcotráfico es nuestra gasolina a todas las muestras de violencia que tenemos en el territorio nacional. Es quizás Nosotros el tema más difícil, ¿no? nosotros hemos visto cómo la relación del narcotráfico FARC nos ha traído enormes problemas. La relación de narcotráfico autodefensas nos ha traído enormes problemas. La relación de narcotráfico ELN nos ha traído enormes problemas contra la sociedad civil, contra el Estado de Derecho. En esa orden de ideas vemos cómo renacen y empiezan a nacer un sinnúmero de nuevas grupos, de nuevas, porque están, mientras usted tenga un cultivo ilícito, va a estar siempre alguien dispuesto a defenderlo. Y eso es lo que las selvas de Colombia tenemos nosotros que evitar. Faltaba más. Aquí nadie está diciendo que esto no tiene que afrontarse bajo una lucha frontal contra los narcotraficantes, por supuesto. ¿Y quién está amparando aquí narcotraficantes? Todo por el contrario. Lo que primero que queremos es castigarlos con todo el peso de la ley. Por algo estamos solicitando que Santrich coja un avioncito rápido Pero el glifosato no va a disminuir el crimen organizado, senador. No, Es que pero esa es el mi pregunta. número de cultivos ilícitos sí, mi querido doctor. Senador, Está ustedes demostrado tienen que no. plan B, o sea, tienen plan B, es la cuestión, porque parece Yo como le que hablé estuvieran a ustedes de una arranchado- cantidad de medidas pero de una estrategia, paralelas a este tema. Pero de una estrategia que tiene que ver con la expresión por glifosato. La pregunta es, porque parece que dijeran, no, es que es el glifosato el que nos va a sacar de esta erradicación de cultivos y hay un plan B. Aquí, por ejemplo, se habla de otro herbicida. Y en el 2016, durante la administración Santos, se hicieron algunas pruebas piloto con otro tipo de herbicidas para ver si había un plan B. Antes que saque el poco de pero papel me que va a está sacar. escuchando, Una senador. cosa es que erradiquen 30.000 y otra cosa que no sigan Eduardo, un segundo, porque creciendo. yo le estaba preguntando, pero es que ya- yo le estaba preguntando al ya tiene senador, ¿hay un plan B? O sea, o la base de esto, la columna vertebral de esto es, hay que hacer una aspersión con glifosato, punto. Mire, hasta ahora Ajá. no ha habido un método más eficaz contra los cultivos ilícitos, que es un componente en la cadena del narcotráfico que tanto nos ha golpeado, Que es y la el que quiere aspersión con ignorarse, que es la glifosato. aspersión con Perfecto. glifosato. Ahora, dentro de ese aspecto, la Corte siempre está tratando de demostrar, de evidenciar si existen daños contra la humanidad o no. Y si pueden existir mecanismos. La Corte está dejando la puerta abierta a que nosotros podamos Demostrar. tener Sí. esta lucha frontal contra los cultivos ilícitos. Entonces, yo lo que no me parece ni justo, ni me parece sano, es que nosotros nos centremos o nos cerremos a la banda de no aceptar que puede haber unas posibilidades con unos mecanismos muy claros cómo se puede nosotros, el gobierno de Duque, sacar este plan adelante. Eduardo, que valga sí. la redundancia, Es que está entiendo dentro también de su los punto. 20 planes, Claro, de los 20 metas entiendo su del punto, plan de Eduardo, porque desarrollo. así como, senador, porque Eduardo, así como le pregunto a él que parece que estuvieran enranchados en que tiene que ser con glifosato, del otro lado la mirada es, bueno, podría abrirse la puerta, puede haber opciones para hacerlo por ese lado con unos términos, con unas condiciones. Hay dos cosas, es decir, el problema es a qué le vamos a dar prioridad. En nuestro criterio hay que darle prioridad a lo que previó el acuerdo de paz, que es la sustitución acordada con los campesinos. Eso no quiere decir que no haya erradicación. Hay lugares donde ha habido erradicación por cuanto no ha existido esa voluntad. Yo le podría ilustrar. Sobre la información que pide el senador, yo le puedo traer los mapas, le voy a hacer copia, el licor de aquí está mapa por mapa, departamento El por hecho que departamento. hayan sustituido 30.000 hectáreas no quiere decir Escúcheme que un no momento, estemos nadando en coca. escúcheme un momento. Informe presentado el 15 de febrero de este año durante la administración Duque. Este no es un informe de la administración Santos, es ahorita. Pero sí aquí está, consecuente de la administración Santos. pues por supuesto, y yo me siento muy orgulloso de que con los campesinos hayamos erradicado 35.000 hectáreas, que yo no sé, ¿usted sabe a qué equivale una hectárea?
Mire, Escúcheme, a 1.5 veces estadios del Campín. Haber erradicado voluntariamente 35.000 hectáreas en medio de la selva significa haber retirado coca en más de un área de 50.000 estadios del Campín. Y le digo más, escúcheme, eso no impide que haya zonas donde haya que erradicar. Pero le Esto respondo, no es ¿usted tan sabe cuál es el sencillo. único? Escúcheme. ¿cuántos capines hay sembrados? Vamos por ideas, Hay porque que si esperar, no, espera, si no, no voy a entender No, pero ninguno de los permíteme. dos argumentos. Termine, Eduardo, por pero favor. te voy a decir Sí. lo siguiente. El único país del mundo, donde se está hablando de fumigación aérea con glifosato es Colombia. En ningún otro país del mundo. Eso no es gratuito. O sea, esta decisión, esto que se plantea aquí, eso no es gratuito. No hay otro país donde se haga. Y a mí lo que me llama la atención, Jairo, es que este es un debate antiguo. Porque Sí, pareciera, claro. pareciera que es cercano, pero... Antiguo en Colombia y en Miren, a en nivel Ecuador, internacional yo también. fui reportera, yo sí soy ecuatoriana, entonces fui reportera muchos años en Ecuador país. y me llevaron a la frontera. Estoy tratando de acordar para no caer en que cuántos años tengo, pero por lo menos fueron unos 20 años atrás. Fuimos con asociaciones de protección de indígenas en la frontera en el Putumayo. Sí. Y ya se veía las condiciones, sobre todo del cacao, de pues, los otros cultivos que hay en esa frontera en el Ecuador. Y los problemas en la piel de los niños, yo misma los vi. Pero en ese momento era muy complejo decir si sí o si no, porque no había los estudios pues, que hay, sí, imagínense, 20 años después, exacto. Casi 30 años después. Entonces, no es tan sencillo, Jairo, como decir, miren, señores, esto funcionaba así. La erradicación manual o la erradicación voluntaria ha ayudado con cuántas hectáreas y tantas hectáreas se han logrado erradicar. Sí. Versus la del glifosato y tantas hectáreas. Entonces, 1 más 1 es 2. ¿Por qué el debate está como tan complicado, tan lleno? Razón. Exacto, ya voy un segundo, Jairo. Porque si esto es de estudios, pues los estudios le lanzan a uno números y cifras, Jairo. ¿Por qué ha sido tan difícil demostrar, un lado, el gobierno, que esto funciona, y también otro lado, las personas que piensan como Eduardo, tanto los políticos como también los defensores de derechos humanos y ecológicos? Me acuerdo que nosotros fuimos con unas organizaciones ecológicas, tratando de acordarme cuáles eran en ese hace 20 años, que también tienen sus números. ¿Por qué no se ha logrado cerrar el debate? Por dos motivos, Andrea. Porque durante muchos años el tema de la lucha contra el narcotráfico en términos generales se manejó como un tema de seguridad pública o de seguridad nacional en los términos norteamericanos. Con el paso de los años se demostró que ese enfoque era errado, que ese enfoque no logró garantizar la disminución del tráfico y de manera particular mitigar el daño que recibían las personas, no solamente al consumir, sino particularmente quienes estaban en la cadena de los diferentes eslabones de las drogas ilícitas, que fue el gran concepto casi que a finales del siglo pasado. Ahora bien, el enfoque cambia porque no todo el mundo, pero sí diferentes sectores, con base en la evidencia científica, quisieron darle a esto un manejo de salud pública. Pero la evidencia científica no ha sido suficiente, pero Jairo. Mira, sí lo ha sido. Estoy con el señor de la mitad. Estoy con el señor de la mitad. Andrea, el que está en minoría soy yo ahora, dése cuenta. El del centro, el del es que centro. yo soy el del centro. Andrea, rápidamente, ¿por qué no han sido, por qué la evidencia científica no ha sido lo suficientemente fuerte? No, qué pena contigo. La evidencia científica sí es fuerte. Quienes han sido dubitativos son los gobiernos, especialmente gobiernos autoritarios que quieren llevarse el principio de precaución de derechos humanos. Es que estamos hablando de la esencia, del núcleo fundamental que justifica una democracia liberal. Senador y Eduardo, senador. No ha sido fuerte la evidencia científica, porque si no ya la Corte no hubiese podido abrir este tipo de audiencias públicas. En Colombia, ¿no? Totalmente, pero escúcheme un segundo. Escúcheme un segundo. Es pregunta. Primero, es pregunta. qué pena, y vuelvo al mismo tema. De pronto, para los norteamericanos, usted dice que se equivocaron en el tema que el narcotráfico no es un problema de seguridad nacional. Para mí sí es un problema de seguridad nacional en Colombia. Yo no tengo ni idea para los gringos que sea, pero para los colombianos el tema del narcotráfico históricamente ha sido la gasolina para todas las violencias fuertes que hemos tenido en este país desde la época de Pablo Escobar hasta los clanes estos que están armando hoy en día. Pero espérate, pero es que vamos, uno no puede. Ahora, el señor Eduardo, un minuto.
Pero uno no puede pretender resultados Luego, diferentes haciendo lo mismo. Colombia fumigó en el pasado 1.800.000 hectáreas y el resultado es que seguimos siendo, como lo decía el informe de la GIFI, el primer país en la historia del mundo productor de clorhidrato de cocaína. Nunca en ningún momento hemos sido los segundos, siempre los primeros, cuando hemos tenido 47.000 hectáreas o como hemos tenido 171.000. Primero. Segundo, Andrea, detrás de las cifras hay gente. Hay vidas. Cuando estamos hablando de cifras, estamos hablando es de seres humanos, de personas que ríen, lloran, cantan, sufren, como tú, como yo, como el senador. Y como tú también. Entonces, claro, por supuesto. Y por último, quisiera señalar lo siguiente. El plan de sustitución tuvo 14 meses de vida, 14 meses. Y logró en 14 meses, óiganme bien, 250% más en resultados de erradicación voluntaria que 9 años del Plan Colombia. En 14 meses. Para mí ¿Por qué? Evidencia... Yo no digo que el Plan Colombia esté mal. Por la voluntad de los campesinos. 130.000 familias de campesinos le dieron sí a la paz. No a los criminales, no a los violentos. Y por eso, mi querido senador, están asesinando a los líderes de sustitución. Ojalá y sigan aumentando. Entonces, en usted esa lo que van a hacer es entregarle. Pero es que a mí... Aquí hay héroes de la patria. Yo lo siento, porque aquí estamos en televisión, toca tomar aire. Aquí hay héroes. Tengo que cumplir Los con una soldados son pausa. héroes de la patria. Tengo que cumplir los campesinos con una pausa. que se enfrentan en sustitución también son héroes de la patria. ¿Cree usted que me va a tocar apagarle los micrófonos? ¿Cree que en Colombia se debe prohibir definitivamente el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos? El hashtag es #SumGlifosato. Leonardo dice que el glifosato es un herbicida tóxico. La sustancia representa un riesgo para la salud y el medio ambiente. Santiago dice que el impacto que el glifosato deja no es nada en comparación con el daño que ha hecho el narcotráfico en el país. Y Clara comenta que se está pensando en la erradicación de los cultivos ilícitos y el glifosato es un factor fundamental para lograrlo. Hay que acabar con el narcotráfico. Vamos a... Mire, ¿vieron cómo sigue aquí el debate en Suma la Noticia? Hoy hablamos si en Colombia se debería prohibir definitivamente el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos. Y uno dice, bueno, ¿por qué se aviva el debate nuevamente en Colombia? Porque mañana hay una... ¿cómo se llama? Una audiencia en la Corte Constitucional solicitada por el gobierno colombiano para poner sobre la mesa por qué sí se debe reavivar esta aspersión con glifosato. ¿Qué puede pasar mañana, senador? Mire, yo creo que mañana lo que tenemos la ilusión, las personas que queremos que Colombia reduzca sustancialmente los cultivos ilícitos y que ojalá lleguemos a cero, nosotros tenemos que mañana buscar unas salidas dentro de los cuales lleguemos a un acuerdo, pero que no se suspenda la aspersión aérea de glifosato. Que hayan unos mecanismos, que hayan unas posturas claras con respecto a la Corte, que el gobierno y la fuerza pública deba respetar y que obviamente vamos a respetar. Pero una de las metas de este plan de desarrollo es reducir 280.000 hectáreas de coca que están sembradas y que van a resembrarse en Colombia. Y eso tenemos que tener el método más eficaz para poder hacerlo. El narcotráfico es la gasolina de todas las violencias que ha vivido este país en su época contemporánea. Y tenemos que ser plenamente conscientes que tenemos una herramienta que no podemos dejar usar. Nosotros no podemos tratar los temas medioambientales como si no existieran o no hicieran parte de Colombia y de todos los problemas que afrontamos. Hoy, gracias al número desbordado de cultivos de coca, no solamente somos exportadores de droga. Hoy en todas las esquinas, en todos los colegios de este país, los niños están susceptibles a caer en estas prácticas malditas que de verdad lo único que traen es desgracias para las familias y desgracias para la misma sociedad colombiana. El enemigo es el narcotráfico. No nos salgamos de esa ruta. Ha sido nuestro peor flagelo y lo vamos a combatir. Y este gobierno en campaña lo dijo y lo está cumpliendo. Por eso hago un llamado respetuoso a la Corte para que establezca unas medidas donde todos nos pongamos de acuerdo, pero que no se prohíba la aspersión aérea. Muchas gracias. Jairo, ¿qué puede pasar mañana en esa audiencia? Es decir, ¿qué es lo que se espera? Va el gobierno colombiano, pone sus puntos sobre la mesa y al final es la misma Corte la que decide. ¿Y qué puede decidir? Andrea, yo creo que vamos a esperar dos cosas. En primer lugar, un pulso muy fuerte entre quienes consideran que el glifosato sí puede ser utilizado para la disminución de los cultivos ilícitos y el otro bando, simple y llanamente, que va a buscar que la visión en materia de salud pública tenga un papel muy importante. Yo creo que lo que mañana va a ocurrir es que si no se logra demostrar que el principio de precaución se manejó con la suficiente cautela y el gobierno de la administración Iván Duque
tiene evidencias lo suficientemente claras, precisas y contundentes para demostrar que el uso del glifosato no afecta a los seres humanos, la Corte Constitucional no va a abrir la puerta. Aquí no se trata simple y llanamente de hacer prevalecer los derechos humanos o, como dice el senador con mucho acierto, además de garantizar una lucha frontal contra el narcotráfico. Aquí de lo que se trata es de garantizar que los seres humanos no se vean afectados por la utilización de una política pública del gobierno nacional. Ese es el punto focal, para eso se citó, para eso se tocaron las puertas, y creo que la Corte Constitucional, si no logran convencerla de la falta de afectación, muy seguramente deja las cosas tal cual como están. Bueno, yo comparto la tesis de que el narcotráfico en Colombia corrompió hasta la sal. La sal no se corrompe, el narcotráfico corrompió hasta la sal y permeó todos los niveles de la sociedad colombiana, y es algo que tenemos y hemos llevado varios años intentando sacudírnoslo. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana, recogiendo lo que plantea Jairo, va a haber un debate de cara a la Corte Constitucional, en donde unos y otros van a esgrimir argumentos para que este cuerpo tome la decisión que en su criterio más convenga y que por supuesto va a tener implicaciones. En lo que a nosotros corresponde, creemos que volver al pasado es un gravísimo error, que no se trata de una herramienta eficaz, la del glifosato, pero que por sobre todo hay nuevas condiciones en el tema de la superación de la violencia y el atraso en estas regiones que se derivan del acuerdo de paz que es necesario implementar. De otro lado, mañana va a ocurrir otra cosa. Un grupo de personas, vamos a ir a la Plaza de Bolívar, incluso vamos a llevar paraguas por si llueve glifosato. A las 11 de la mañana vamos a estar alrededor de la Plaza de Bolívar con paraguas, manifestándonos e invitando al país a que evitemos, resistamos contra esta estrategia que es ineficaz, nos invita a retroceder al pasado, le hace un deslinde a los acuerdos de paz, le hace un deslinde a lo que tenemos que construir, la transformación de nuestro campo con los PEDETs, lo de salud. Es decir, tenemos por delante una inmensa oportunidad, y en eso comparto con el senador, en la cual debemos caber todos. El país está claro, Jairo, que el flagelo del narcotráfico ha llevado a Colombia a donde está. Claro y en sí. América Latina, sobre todo, porque uno dice, ¿qué ha pasado con Colombia a lo largo de los años y cómo se ha permeado el narcotráfico? Ni se diga el dinero, las mafias, etcétera. En eso estamos de acuerdo. El problema es que no se ha puesto de acuerdo en cómo combatirlo. Exacto, yo creo que ese es el mejor resumen de nuestro debate, de lo que va a pasar mañana, porque creo que nadie en Colombia puede ocultar que el tema del narcotráfico nos ha generado un retraso muy grande y dificultades en materia de violencia, pero el tema de los mecanismos para hacerlo, por seguridad o por salud, creo que no hemos encontrado el camino que nos genera consensos en el país. Yo voy a traer unas palabras que escribió ayer el exministro Alejandro Gaviria sobre este tema del uso del glifosato, y hacía alusión a un estudio muy importante relacionado con Perú. En Perú también hay unos problemas muy graves de grandes extensiones de cultivos ilícitos. El BRAE es una locura, y quienes conocemos el BRAE sabemos las dificultades que existen, pero en Perú no hay este debate por un tema muy sencillo, porque para el gobierno peruano históricamente y para la sociedad peruana está claro que primero está la salud pública y en segundo lugar la seguridad pública, y yo creo que eso marca diferencias al momento de abordar una problemática tan sensible como esta. Andrea, te espero mañana a las 11 con paraguas en la Plaza de Bolívar. Perú nunca tuvo un Pablo Escobar. Claro que sí. Claro que sí, tuvo varios. Y espéreme, mire, yo... No, Abimael Guzmán. Es que yo le digo una cosa. El senador se equivocana cuando tengo 30 Yo le digo una cosa, mire. Mire, Yo le digo una cosa. locura. Yo le digo una cosa. Senador, Yo le digo una 30 cosa. segundos por Aquí reloj. no estamos para hablar de Perú ni de Ecuador, sino de Colombia. Estamos hablando La de salud, Corte se trata... pero es que el tema es de salud. Y se trata, mi Es un querido tema de doctor, salud. que la Corte diga Pero, en qué sí, medidas claro. no se Yo le afecta entiendo la ahí, salud. pero por ejemplo Pero puede vamos haber a salir demandas que adelante con el incluso tema del creo que las glifosato. por parte de Ecuador por ese tipo de fumigación. Entonces también puede ser Estamos pagando contraproducente con dinero, los, estamos con pagando los compensaciones. vecinos. Senador, le entrego el informe de Naciones Usted me Unidas. dijo Pausa. ahorita que no sé cuántos estadios de fútbol habían erradicado. Yo le digo, ¿cuántos estadios de fútbol hay sembrado hoy? Gracias a la falta de autoridad yo lo digo porque que se generó. Después de esta pausa pueden seguir debatiendo, yo no tengo más tiempo, pero estoy encantada realmente por escuchar ambas posiciones y lograr que ustedes tengan una conclusión final. En todo caso, nuestros televidentes siguen compartiendo sus opiniones. ¿Usted cree que en Colombia se debería prohibir definitivamente el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos? El hashtag de hoy es #glifosato. Ana dice que la siembra de los cultivos ilícitos no ha parado, que se necesita volver al uso del glifosato para frenar ese crecimiento del narcotráfico. Luis dice que es un crimen ecológico usar el
el glifosato. La prioridad es la seguridad ambiental y las personas. Y Zaida también nos comenta que la fumigación con glifosato es el único camino para frenar la producción de droga en el país que tanto daño hace. Se me acabó el tiempo aquí en el programa. Le quiero agradecer a Eduardo Díaz, a Carlos Meisel y a Jairo Libreros por el debate de hoy. Veremos qué pasa mañana y sin duda quedan muy invitados aquí al programa. A las 11 en la Plaza de Bolívar. Mil gracias. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Okay.